Y al momento de relajarse esos iones, ¿verdad? Ahí es donde viene la gran cantidad de fragmentos, ¿sí? Y entonces, si hay muchos iones descendientes, mi espectro va a ser complejo, ¿sí? Y por lo general, el pico base va a ser menor, ¿verdad? De menor masa carga que el pico ion molecular, ¿sí? Van a ser menores, ¿sí? Y ahí tenemos un esquema de una fragmentación, ¿verdad? ¿Sí? De la fragmentación de una molécula denominada ABCD, ¿verdad? Ok, esta molécula, ¿verdad? Nos va a formar iones, ¿sí? Al ser impactada por un electrón, ¿sí? Al ser impactada por un electrón, ¿qué me genera? Me genera mi ion molecular, ¿sí? Mi ion molecular que va a estar en un estado vibracional y rotacionalmente excitado, ¿sí? Ok, entonces, ¿qué va a pasar con mi molécula que está rotacional y vibracionalmente excitada? Pues va a venir la relajación de mi molécula, ¿sí? Y al momento en que se relaje mi molécula, ¿sí? Pueden suceder varias cosas. De entrada, una de ellas es que pase como mi ion molecular, ¿verdad? Tal cual, ¿sí? Otra de ellas es que al momento de que se relaje, ¿sí? Se fragmente entre la parte A y la parte B. Y eso me genere el catión A y me genere el radical BCD. ¿Sí? Esa es una opción, ¿sí? La otra opción es que esta misma molécula al relajarse me genere el radical A y el catión BCD, ¿sí? Que continúa en un estado vibracional y rotacionalmente excitado, ¿sí? Entonces, ¿qué sucederá con esta molécula o este fragmento? Ahora ya es un fragmento BCD. Pues este fragmento BCD, ¿sí? Me puede generar el fragmento B, aquí no está, pero me puede generar el fragmento B, el fragmento CD, ¿sí? Ya sea como catión o como radical, como catión o como radical, ¿sí? Y me puede generar el fragmento BC y el radical D, ¿sí? Pero son varias moléculas, ¿verdad? Varias moléculas que han sufrido este proceso de encontrarse en un estado vibracional y rotacionalmente excitado, ¿no? Entonces, otra de ellas decidió fragmentarse para generar el catión AB, ¿sí? El catión AB y el radical CD. Y la otra opción de esta misma ruptura es radical AB y catión CD, ¿verdad? Es decir, en ocasiones uno se llevó la carga y en otra ocasión el otro, ¿sí? ¿Quién me va a decir cómo se está repartiendo la carga? Debido a la estabilidad del catión que se forma. Esa va a ser la única. Ok, pero entonces AB
puede generar dos cationes, el catión A y el catión B, por separado obviamente, porque generarían sus radicales B y su radical A. ¿Sí? El otro fragmento que se puede producir, es decir, el CD, ¿verdad? Me genera catión A, catión D, igual de forma separada, ¿no? Con su respectivo radical. ¿Sí? Ok. Pero las moléculas pueden sufrir reordenamientos moleculares, ¿sí? O rearreglos moleculares, ¿sí? Ok. ¿Cómo es que sufren este tipo de reordenamientos? Bueno, de entrada tenemos, si es un reordenamiento químicamente hablando, ¿verdad? Necesitamos que estén en una disposición adecuada, ¿sí? ¿A qué nos referimos con una disposición adecuada? Que estén orientados de tal forma que permitan migrar a los enlaces, ¿sí? Por ejemplo, están varios reordenamientos. Está el reordenamiento Wagner-Merbein, ¿sí? Que es debido a migraciones 1, 2 y 1, 3, ya sea de enlaces, de hidruros, ¿verdad? ¿Sí? O de algunos otros sustituyentes, ¿no? Como metilos. Está el reordenamiento de Beckmann, que es la transformación de una oxima a una lactama, en el cual el producto, ¿verdad? El carbonilo se va a encontrar del lado donde se encuentre el hidroxilo, ¿sí? Es decir, el reordenamiento se va a llevar de forma que tengan una orientación anti, ¿verdad? O con respecto al grupo imino, ¿sí? O en algunos otros casos se necesita que estén en el mismo plano, es decir, que sean coplanares o que sean antiplanares los enlaces, pero en ese caso y en todos, ¿verdad? Necesitan un empujoncito, ¿verdad? Para llevarlo a cabo. Y lo pongo ese empujoncito entre comillas, ¿verdad? ¿Cuál es ese empujoncito? Un buen grupo saliente, un reactivo que sea lo suficientemente fuerte para promover el reordenamiento, ¿sí? Es decir, alguien que aporte energía, ¿sí? Y esa energía, ¿verdad? Pues ¿de dónde va a salir? ¿Sí? ¿De dónde va a salir? Pues de los mismos electrones, ¿verdad? Entonces nuevamente tenemos nuestra molécula A, B, C, D, ¿verdad? Pero esa molécula reúne las características, ¿verdad? Adecuadas para sufrir un reordenamiento aquí en la espectrometría de masas. Y esta molécula, que antes era A, B, C, D, ¿sí? Pasa a reordenarse en la molécula A, D, B, C, ¿sí? Ok. Y entonces, ya que se reordenó nuestra molécula, también como está en un estado vibracional y rotacionalmente excitado, ¿sí? Pues esa molécula también quiere relajarse, ¿sí? ¿Cuál va a ser la forma? Pues fragmentarse, ¿sí? Y generarnos el catión AD, o por el otro lado podría ser el catión BC, ¿sí? El catión BC, ¿verdad? Ya lo habíamos visto en algún lugar, ¿sí? Donde, pues, se va a sumar a la abundancia de ese mismo catión, ¿verdad? Pero el catión AD es la primera vez que aparece,
¿sí? Y entonces, ¿ustedes cómo explicarían la presencia de AD? Bueno, la presencia de AD, ¿verdad? Si ustedes analizan la estructura de la molécula y las posibles o lo que hay que cumplir, los requisitos que hay que cumplir para llevar a cabo un reordenamiento, pues ustedes ahí en ese momento se darán cuenta de dónde es posible que venga AD, ¿sí? Es decir, de un reordenamiento de la misma molécula, ¿sí? Pero hay varias, ¿verdad? Hay varias moléculas A, B, C, D, ¿sí? A pesar de que son pocas las moléculas, ¿verdad? Una en un millón, ¿verdad? Las que sufren la reacción primaria, ¿sí? Es decir, las que sufren la reacción primaria y salen hasta el detector, es una en un millón. Hay más moléculas A, B, C, D que les fue abstraído un electrón, ¿sí? Y hay moléculas, ¿verdad? También inclusive que no se les fue abstraído ningún electrón, es decir, que están intactas como la molécula que vemos aquí, ¿sí? Pero si son tres hermanos, ¿verdad? Y uno le dio un zape a uno y el otro se lo regresó al que se lo dio, no quiere decir que el tercero que está ahí, ¿verdad? Cercano no se vaya a ver involucrado, ¿verdad? Entonces le da un zape a uno, luego el otro le responde y al que se lo regresan le da al otro, ¿no? ¿Sí? Se hace como una cadenita, ¿no? Por decirlo así, ¿verdad? Entonces ya todos se vieron inmiscuidos en la alta energía que está rondando, ¿verdad? Ahí en esa ubicación, ¿sí? Quiere decir, a lo que voy, es que esta molécula ABCD, ¿verdad? Ya en forma de catión radical, puede colisionar con otra ABCD en forma de catión radical o con una molécula neutra, ¿sí? Y al colisionar con esa molécula neutra, ¿sí? Me forma un dímero, ¿sí? Me puede formar un dímero, ¿sí? Me puede formar, un dímero, que es como el que está ahí entre paréntesis, ¿sí? Porque al final son dos moléculas, ¿sí? Y ese dímero a su vez, o trímero, ¿sí? Hay moléculas que les gusta más formar dímeros y trímeros, ¿sí? Ese ya me va a generar un pico, ¿verdad? Un pico que tenga el doble de masa, porque ustedes me van a decir, pues, debería de quedarse hasta 100, ¿no? Por ejemplo, en el espectro, en el primero que vimos, ¿no? Pero no necesariamente, porque puede colisionar con otra de 100 y darme un pico en 200, ¿no? Y si se lleva de forma continua, pues puede tener abundancia suficiente como para que se note, ¿verdad? Pero no quiere decir que también lo tengamos que reportar, a menos que sea algo muy importante, ¿sí? Y de que estemos hablando en nuestro trabajo de este tipo de interacciones, ¿sí? Ok, y entonces ese dímero a su vez se relaja, ¿sí? Se relaja y me genera un catión ABCDA, ¿sí? Que es también mayor al ion molecular, ¿sí? Y entonces es ahí la razón de que varias revistas, ¿sí? Lleguen a pedir, cuando estás hablando mucho o haciendo mucho hincapié en las masas del compuesto, las revistas lo que pueden hacer es llegar a pedir, ya cuando están revisando tu trabajo, les piden los espectros, pero los espectros completos, ¿sí? Es decir, de preferencia el archivo. ¿Para qué? Para ver qué hay más allá del ion molecular, ¿sí? Porque los espectros, igual que otras cosas que se pueden hacer en la computadora, también se pueden recortar. Entonces, si yo tengo mi compuesto que pesa 100,
¿verdad? Tengo mi compuesto y aquí están unos fragmentos y luego está mi ion molecular, ¿verdad? Y por aquí hay otros chiquitos que no sé ni quiero saber qué son y hasta caí en pánico porque debería estar hasta aquí, pues muchos, ¿qué es lo que hacen? Los recortan. Y solamente presentan esto, ¿sí? Y se olvidan de esta otra parte, ¿sí? Hubo un momento, no sé por qué hubo eso, pero algunas revistas los piden, ¿sí? Y sobre todo las que se especializan en actividades biológicas de algunos compuestos, o de los compuestos, pues, ¿no? Como tal. Les piden no solamente los espectros de masa, sino también piden que des pruebas de que tu compuesto está totalmente puro, es decir, con un cromatograma de sea de gases, de cromatografía de gases o de cromatografía de alta resolución de líquidos, que tienes que adicionarlo a tu trabajo, porque lo que quieren ver es que esté el cromatograma y nada más esté tu compuesto, ¿sí? Y que no esté así, los chiquitos, luego otro por acá, ¿sí? Porque ahora ya tendrías la pregunta a quién se debe la actividad, a este o a una que considerabas impureza que a lo mejor resulta ser más interesante y que esta es la que da la actividad y no esto, ¿sí? Entonces, por eso es que se ponen a veces muy estrictos, ¿no? Y bueno, ¿qué nos da esta ionización? Este impacto electrónico nos genera espectros complejos, ¿sí? Y también nos ayuda a identificar, ¿verdad?, partes de la molécula. Y otra parte que no me gusta mucho es que es difícil a veces ver el ion molecular, ¿sí?, el compuesto como tal, ¿sí? No es que siempre suceda, pero generalmente sucede con el compuesto que más te interesa en ese momento y no se ve el ion, ¿sí? Pero bueno, ¿qué tiene tu ion o qué tiene tu estructura? Bueno, pues tiene hidroxilos, tiene un grupo aldehído, tiene un grupo carboxilo, tiene un acetato, ¿sí?, tiene un benzoato, tiene un cinamato, algo así, ¿no? ¿Sí? Un éster metílico, ¿sí? ¿Y por qué lo digo? Porque luego puede ser menos 40 y tantos, o sea, menos 45, menos tanto, menos X, menos Y. ¿Por qué? Porque si tiene, ¿verdad?, un grupo éster, tu molécula, un acetato, ¿verdad? ¿Sí? Se puede desprender, ¿sí? Se puede desprender de tu molécula, inclusive, acá lo voy a dibujar otra vez, el acetato, ¿verdad?, es esto, CH3, oxígeno, ¿verdad? ¿Sí? Y puede darte que se fragmente aquí, se fragmenta aquí o se fragmenta acá, ¿sí? Y entonces, pues nada más es cuestión de explicarlo por qué no está, ¿sí? ¿Por qué no está ese ion? Pues porque seguramente, dependiendo de mi estructura, se rompió, ¿verdad? Y era más fácil que se rompiera, que se fracturara por ese lado, que a continuar como una molécula intacta, ¿sí? Y entonces ahora tenemos aquí el cloruro de metileno, ¿sí? Cloruro de metileno o diclorometano, ¿verdad?, que es el CH2Cl2, disolvente muy común en el laboratorio, ¿sí?
que no se recomienda estarlo respirando y menos cuando está caliente, ¿verdad? Porque les puede dar un paro respiratorio, ¿sí? No como una de mis compañeras de laboratorio que una vez se le ocurrió ver si ya se había evaporado todo su disolvente y se pegó el matraz a la boca, a la nariz, y dice, no podía respirar, andaba por todo el laboratorio, corre, corre, caminando bien rápido, y dijimos, pues a lo mejor tiene mucha prisa, y ya de repente recuperó el aliento y dijo, me estoy ahogando y nadie me auxilia, y le dice otra persona, pues no nos dices nada. Pues, a nosotros nos dio mucha risa, pero a ella no, ¿verdad? Porque obviamente no nos podía decir nada, pues estaba ahogando, ¿eh? Pero ni siquiera se nos acercaba y nos hacía una seña, ¿no? Sino que andaba por todos los pasillos caminando bien rápido, y luego, pues a veces así la gente se agarra cuando tiene mucha prisa, ¿no? Que a veces no es lo más recomendable andar así en el laboratorio, pero luego así andamos. Entonces, tengo yo mi cloruro de metileno y este es mi patrón de fragmentación de este disolvente. ¿Sí? Ok. Pero este disolvente, ¿verdad? Presenta 4 picos más allá del ion molecular, que es 84, ¿verdad? ¿Sí? Y está puro el compuesto, ¿sí? Es ahora sí que puro cloruro de metileno, o cloruro de metileno puro, ¿sí? Pero presenta estas, ¿verdad? Estas peculiaridades, ¿sí? 4 picos más allá del ion molecular. ¿Por qué presenta 4 picos más allá del ion molecular? Y siempre los presenta, ahora sí que como dice el dicho, aquí y en China. Pues puede ser una característica por el cloro, ¿no? ¿Cómo? Puede ser una característica que le marca el cloro por, no sé, su electronegatividad o su carga negativa que tiene. Del cloro, la carga negativa, pues no es la carga negativa, fíjate. ¿Algo más? ¿Alguien más? ¿Nadie? Porque son formas estables que puede tener, dice aquí una de sus compañeras, pues sí hay, pues no tanto estables como tal. ¿Alguien más? No, que se habían regresado, a ver. Pero estamos de acuerdo, ¿verdad? Estamos de acuerdo que
este espectro, ¿sí? Que es el patrón de fragmentación. Este patrón de fragmentación es único, ¿verdad? Irrepetible para esta molécula, ¿sí? O sea, irrepetible, o sea, me refiero a que otras moléculas lo puedan presentar, sino que es su característica, ¿verdad? O sea, nosotros podríamos compararlo con cualquier otro espectro y no va a coincidir más que con el mismo, ¿verdad? Del cloruro de metileno, ¿sí? Entonces estamos de acuerdo, ¿verdad? Que hasta ahí está bien, ¿sí? Si estamos de acuerdo, levante la mano quien esté de acuerdo. Ok. Mientras vayan pensándole. Y ahora tenemos aquí el del 1-pentanol. 1-pentanol. ¿Sí? Cuando vean espectros y no indique otra cosa, ¿verdad? De su adquisición, ustedes los deben de considerar como que fueron adquiridos con impacto electrónico. Espectrometría de masas por impacto electrónico. Ok, entonces, ahora tenemos el del 1-pentanol. Y este del 1-pentanol tiene también su ion molecular, ¿sí? Pero este no tiene fragmentos a los lados. Y si nos seguimos, ¿verdad? Analizando, hay fragmentos donde perdió una molécula de agua, y el metilo, esa molécula, ¿verdad? Perdió un etileno y la molécula de agua, y ese es el pico base, ¿sí? Perdió lo que asemeja a una molécula de metanol, ¿verdad? ¿Sí? También hay la molécula de agua, miren, y el metilo, ¿sí? Está el metileno, perdón, el etileno, no etileno, etilo, y ahora sí está el etileno y está el de 27 también, ¿sí? Pero este es un patrón también de fragmentación de la molécula, ¿verdad? Que es distintivo de ella, ¿sí? Entonces, los picos, ¿verdad? De mayor relación masa-carga que el pico ion molecular, ¿sí? Pueden ser debido a colisiones, ¿verdad? O también pueden ser debido a los átomos, ¿sí? O elementos que formen parte de mi compuesto, ¿sí? Y ahí dice picos isotópicos, que es la misma fórmula, ¿verdad? Pero diferente masa, ¿sí? Entonces, ¿cuál es el de 84? El que contiene carbono 12, 2 hidrógenos y un cloro 35, ¿sí? El de 85 puede ser cuando ya tenemos carbono 13 y lo demás continúa de manera intacta, ¿sí? El de 86 ahí ya puede cambiar un poco más. ¿Por qué? Porque el cloro, ¿verdad? Tiene sus isótopos, ¿sí? Y como dice aquí, las alturas varían con la abundancia. Obviamente, el carbono 13 contra el carbono 12,
es 1.1, pero el cloro 37 con respecto al 35 es 32.5, ¿sí? El bromo prácticamente es 50-50, porque bueno, es 49 punto y tantos, y el otro es, bueno, es como 51 y 49, más o menos, ¿no? Pero prácticamente pues, se ven iguales, ¿sí? Entonces, es más fácil, ¿verdad?, no notar o pasar desapercibido con un valor de 1% que con uno de 30, ¿sí? Y entonces, en nuestra molécula que pesa 86, tenemos un cloro 35 y uno 37. Y está la opción también de que sea carbono 13 y cloro 37. Y eso me dé 87. Y finalmente, la otra opción es que los dos cloros sean 37. Y eso me mande mi pico fragmento hasta hasta 88. ¿Sí? Ok. Entonces, ¿sí, José? Y pudiera ser que fueran dos cloros 37 y un carbono 13. También. Ok. Pero Para marcar. ahí la abundancia del carbono haría que se notara menos, ¿sí? O sea, la diferencia. Pero ya con los dos cloros 37, ese sí se vería más claro. ¿Sí? Ok. Y como les decía, pues hay picos también de colisiones, ¿verdad? De colisiones, y por eso nos da el... a ver, déjenme ver. Sí, ese ya se los pasé. Sí, ese pico de colisiones, ¿verdad? Así se olvidó. Déjenme pasarles el otro de una vez. Los picos de colisiones. Pues ese no. Este de aquí. Pueden ser muy variables, ¿sí? Los picos de las colisiones. Pero, por ejemplo, en los compuestos que ustedes tengan átomos con isótopos que tengan bastante abundancia, sí va a ser notorio, ¿sí? Va a ser notorio la presencia, y me voy a regresar, miren. Tengo mi molécula con cloro 35, ¿verdad? ¿Sí? Luego tengo mi molécula con 37, ¿sí? Entonces, no me acuerdo si se las pasé, pero dependiendo del número de cloros, bromos, ¿sí?, va a ser el patrón que se va a observar, ¿sí? Y lo vamos a ver más adelante, por ejemplo, cuando hay un solo cloro. Cuando hay un solo cloro, los picos, aquí se los voy a poner. Pues acá está, ¿sí? Hay un cloro de ¿cuánto? De 35 y otro de 37, ¿sí? Y se ven separados por 2 unidades, ¿verdad? Aquí lo voy a poner así, nada más, 1, 2, ¿sí? Para que se alcance a ver. Están separados por 2 unidades, es decir, hay 37 y 35. Y recuerden que decía que las alturas
¿verdad? De los picos varían con la abundancia. Entonces, si nos fijáramos bien, o si lo pudiéramos medir, creo que se me pasó un poco, déjenme ver. A ver si me queda. Ahí está, creo que todavía se entiende mejor. Por ejemplo, cuando hay un cloro, yo voy a ver dos señales separadas por 2 unidades, ¿sí? Con una intensidad como si yo estuviera viendo una barra, ¿sí? Con una intensidad 3, no me quedó esos puntos, 3:1, ¿sí? En cuanto a abundancia. Si lo midieran, valdría 3, y otro en comparación sería, ¿verdad? El primero sería 3 veces la altura del segundo, ¿sí? Sería 1, 2, 3 veces, ¿sí? 3:1, así lo veríamos, ¿sí? En el bromo es prácticamente 1:1, ¿sí? Entonces, por eso hay diferentes tipos, bueno, no tipos, picos de diferentes alturas y de diferentes abundancias, ¿verdad? Es lo mismo, mayores a los iones moleculares, ¿sí? Ok, ventajas del impacto electrónico: hay alta concentración de iones, ¿verdad? Obviamente, si hace pedazos a la molécula, pues va a haber alta concentración de iones, y eso es decir que es sensible esta cámara de ionización. La fragmentación ayuda a identificar, ¿verdad?, partes de moléculas, de la molécula. Desventajas: hay un pequeño o simplemente hay ausencia de nuestro ion molecular. Si es lo que queremos hacer, determinar el ion molecular, pues ya sabemos a qué atenernos, ¿no? Ah, caray, se me movió. Donde, ¿verdad?, va a presentarse de forma muy pequeña o simplemente va a estar ausente, ¿sí? Ausente nuestro pico ion molecular. Otra desventaja es que hay que vaporizar las muestras, ¿sí? Y no todas son termoestables, ¿sí? Y si no son termoestables, pues no pueden entrar, porque las moléculas, ¿verdad?, deben de tener esta característica para poder ser sometidas al impacto electrónico. Muy bien. Otra ionización, ¿verdad?, es la ionización química, ¿sí? Y ahora, actualmente, la mayoría de los equipos que son ya un poco más modernos de espectrometría de masas, que trabajan el impacto electrónico, pueden llevar a cabo también la ionización química, ¿sí? Pero en vez de ahora tú, ¿verdad?, darle un zape a tu hermano, agarras una almohada o un cojín o un peluche y se lo avientas, ¿no? ¿Sí? Y si tienes la mano pesada, ¿verdad?, pues ya si le avientas un peluche o algo así, obviamente no se lo tiras a 100 millas por hora, ¿verdad? ¿Sí? Sino que nada más lo lanzas y pues no va a ser el mismo golpe, ¿verdad? Va a ser un golpe más suave, ¿sí o no? Bueno, supongo, ¿verdad? Supongo que va a ser más suave, ¿sí? Entonces, ok, dice su compañero así, ok. Entonces el impacto electrónico, ¿verdad?, va a llevarse a cabo primero en un exceso de gas reactante, ¿sí? Es decir, no quiere decir que el impacto electrónico ya no esté ahí, sino que ahora el impacto electrónico va a golpear a las moléculas
de gas reactante, ¿sí? Que vienen, pues, obviamente, del disolvente o el gas que ustedes vayan a utilizar para llevar a cabo esa ionización química. Entonces, ese gas reactante es el que ahora, a su vez, va a golpear a su molécula para producir los fragmentos, ¿sí? Y ahí dice que la ionización con metano, ¿verdad?, que es la más común, produce la molécula, ¿verdad?, pentavalente, ¿sí?, del carbono, pero esa no va a durar por siempre, ¿verdad? No la van a poder obtener en el matraz, ni la van a poder llevar a otro lado, no, va a ser muy rápido, ¿sí? Porque esa a su vez, ¿verdad?, va a impactar a su analito y le va a transferir el protón que tomó, ¿sí? Y entonces ustedes van a observar el M+1, ¿sí? Algo más que puede ocurrir es que, ok, ya quedó, ¿verdad? O sea, le abstrae un electrón, el impacto electrónico a esta molécula de metano, esta molécula impacta a otra molécula neutra, genera la especie pentavalente porque le quitó un protón a una molécula de metano, ¿sí? Y eso generó un metilo, ¿verdad? Pero este metilo tampoco se va a quedar así, ¿sí? Ese metilo puede ser radical o también puede llevarse a cabo la formación del metilo como tal, como catión, y ese a su vez impactar a otra molécula de metano y formarles otra especie de gas reactante, ¿sí? Esta especie de gas reactante impacta a su analito y también puede generarles el M+1, ¿sí?, y la molécula de etileno como tal, ya neutra, o puede ella decir, pues si me estabilizo con un protón en el analito, ya quedó bien, ¿verdad? Y ya quedó como etano, ¿sí? Y ahora lo que ustedes obtuvieron de ese impacto fue el M-1, es decir, menos un protón que se llevó el gas reactante, ¿sí? Ok. Entonces, como podrán haber observado, los iones más comunes en el impacto, en la ionización química con metano, ¿sí?, o con algún otro, los más representativos o los más comunes pueden ser el M+1 y el M-1, ¿sí? Pero no quiere decir que no pueda haber otros M's, ¿verdad? Es decir, otras sumas que se puedan llevar a cabo. ¿Eso de qué va a depender? Va a depender del disolvente o del gas que se utilice para formar el gas reactante, ¿sí? Por ejemplo, habrá otros que sumen hasta un 43 a su molécula, ¿sí? Hasta un 43, es decir, que si yo voy a hacer una ionización química con etanol o con metanol o con el acetonitrilo, pues yo tengo que buscar, ¿verdad?, en la literatura cómo van a ser los fragmentos de gas reactante que al final van a impactar a mi analito, ¿no? ¿Sí? Y no estar esperando a que, pues, mi analito pesa 100, tomando el ejemplo anterior, ¿verdad? El primero de ellos de esta espectrometría de masas,
Mi analito pesa 100. ¿Sí? Ok, y voy a ver que si mi analito pesa 100, ¿sí? Y veo que hay no sé, por ejemplo, con metano, que es el que está aquí en pantalla, un M, ¿verdad? M más, ¿cuántos son? Son 28, no, a ver, son 12, 24, 29, ¿verdad? Pesa 100 mi analito, pero yo no veo el 100, sino que veo el M más 29, ¿sí? Es por la adición del mismo gas reactante, este de aquí, ¿sí? Y con el simple hecho de que yo reporte que en lugar de impacto electrónico yo utilicé ionización química con metano, los que revisen el trabajo deben de ver y entender por qué te está saliendo el M más 29, ¿sí? Pero si tú no lo indicas, te lo van a regresar, ¿sí? Porque van a decir, ¿de dónde sacó el M más tanto? ¿Sí? No lo dice, pero si tú eres claro desde un principio, ahí va a estar, ¿sí? Entonces, van a ver en algunas ocasiones el M más 17, ¿sí? Por la suma de esta especie pentavalente que dura muy poco, un corto periodo de tiempo muy pequeño, ¿sí? Y es debido a la gran energía que hay en la cámara, ¿sí? O sea, de ahí no va a salir, no va a pasar, que nos quede claro eso, ¿sí? O el M más 29, ¿sí? De la suma del etilo que está impactando a nuestra molécula, ¿sí? Ok. Y entonces se va a llevar a cabo en la misma cámara de ionización, ¿sí? Nada más que el área, ¿sí? El área de la ionización de las electrones, ¿sí? Por decirlo así, ustedes no van a estar metiendo mano, nadie va a estar metiendo mano adentro del equipo, pero hay una bomba, ¿verdad? Una bomba de vacío, ¿sí? O la misma bomba de vacío de nuestro equipo, esa puede reducir también la abertura de la rendija que conduce hacia nuestro analizador, ¿sí? Y estas modificaciones van a permitir que nuestro gas reactante, ¿sí? Esté en esta área mientras, ¿verdad? La presión de nuestro analizador esté por debajo de 1 por 10 a la menos 5 torr, ¿sí? Entonces, esos cambios hacen que nuestro gas reactante, ¿verdad?, esté en nuestra región de ionización, ¿sí? Y que la relación entre el gas y la muestra sea de 10 a la 3 a 10 a la 4, es decir, que exista mayor cantidad de gas reactante para poder impactar a nuestro analito, ¿sí? Y que prácticamente los electrones reaccionen de manera exclusiva con nuestras moléculas de gas reactante, ¿sí? Que no impacten a nuestra... no cambió su cuenta. Ok. Que no impacten a nuestra molécula, ¿sí? Ok. ¿Alguna pregunta? No. ¿No? Ok. Todo bien. Muy bien. Entonces los veo la próxima semana.
Antes de que me eche bronca su compañera Dulce. Nada de eso, profe. Ah, ok. Vale, está bien. Tenemos examen el martes nada más, ¿verdad? Sí. Nada más dices.